Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Antes de empezar con el video tengo un anuncio que sé que les alegrará a muchos de ustedes, y es que a partir del día de hoy tendrán video todos los miércoles. He pensado que lo mejor para mí y para ustedes es que me organice y de esa manera también me aseguro de que haya una constancia en mi trabajo y que ustedes no tengan que esperar tantos días o semanas entre las historias. Además de que tengo varios proyectos preparados referente a cierto universo del cual les estaré hablando en los próximos meses. Todas las semanas tendremos una cita pendiente en este espacio que es su casa, así que si no están suscritos, les recomiendo que lo hagan, avísenle a sus amigos, familia, parejas, porque créanme que no van a querer perderse de todo lo nuevo que está por venir. Sin más que añadir, les mando un abrazo a todos y los dejo para que disfruten en compañía de sus seres queridos, o de lo que sea que se oculta en sus casas. Hola a todos. Mi nombre es Feliciano y como muchos que escuchan historias de fantasmas, ese gusto empezó desde la más temprana edad con las historias de mis mayores. Sobre todo en la zona en que crecí, donde a pesar de estar rodeada de casas, aún hay una parte algo rural. Son varias hectáreas de sembradíos donde hay conocos y fincas que se remontan a épocas ya lejanas, y como todo lo vetusto, tienen sus cuentos, sus leyendas y sus fantasmas. Son estas tierras trabajadas por generaciones donde ocurre la historia que les voy a compartir, una mezcla entre mito y realidad. En esa época, cuando tenía poco más de 10 años, un grupo de amigos y yo solíamos ir a las plantaciones a pedir trabajo. Normalmente no nos daban, claro, por estar pequeños, pero así es que dimos con don Gabriel, quien tenía una pequeña parcela donde sembraba mangos, plátanos, papaya, hierbas medicinales, cultivaba de todo. Nosotros éramos los que le ayudábamos a recoger la fruta. La poníamos en pequeños canastos que luego iba a vender al mercado en una vieja mula. Y nuestra parte, unos cuantos centavos que en ese entonces alcanzaban para algo. Son tiempos que recuerdo con mucho cariño, y en especial porque ahí aprendí lo que vale el trabajo duro. Y después de cada tarde, cuando la luz del sol empezaba a escasear, don Gabriel nos llamaba a la mesa. Ahí bajo un cajuil nos sentábamos con él y su esposa doña Mayra, quien traía en sus manos una bandeja con yaniqueques y chocolate, mientras que el viejo nos contaba historias de antes. De cuando la gente empezó a emigrar a la ciudad, de cuando estos campos se fueron quedando solos hasta que algunos, al no encontrar suerte, regresaron. Él, siendo uno de ellos, se fue como muchos buscando un mejor futuro, pero algo del gentío, del alboroto y de los carros no lo lograba hacer sentir como en casa, así que un día tomó un autobús y regresó a esa misma casita donde había nacido, donde ahora nosotros estábamos sentados comiendo. Y fue después de su regreso que ocurrió lo que él más tarde nos relataría a nosotros, un día que empezó a llover justo cuando terminaba el trabajo y nos vimos obligados a esperar a que pasara la lluvia. Pasamos a la casita y nos acomodamos todos en la sala, pero hubo algo diferente esta vez. Don Gabriel se le notaba nervioso, casi como si estuviera montando vigía esperando a la llegada de alguien. Se recostó con el hombro sobre el marco de la puerta y mientras prendía su tabaco, notaba que no le apartaba la vista a los cultivos de coco que se veían más al sur. Luego volteaba a mirarnos y volvía su vista a esas palmeras una vez más, inquieto. Todos lo notamos, hasta cuando doña Mayra se le acercó y le puso una mano en el hombro como tratando de reconfortarlo. Cuando pasó nuevamente a la sala, se sentó en su mecedora, exhaló el humo y nos pidió que nos acercáramos alrededor de él, que tenía algo muy importante que decirnos. Nos sentamos frente a él en el piso y una vez tenía toda nuestra atención, empezó a relatar lo siguiente. Miren niños, hoy no les contaré un cuento de antaño como siempre hago, al menos no uno normal. Ustedes son muy despiertos y quiero que tomen esta historia como una advertencia, más que como un simple cuento.
porque es algo que los puede salvar de toparse con algo malo, y que muchos no son conscientes de que anda entre nosotros, escondiéndose entre los cultivos, esperando al pobre diablo que se le cruce para asustarlo o para intentar llevárselo. O en mi caso, creo que las dos cosas. Yo había regresado de la ciudad a ayudar a mi papá con el campo, pues aprendí muy rápido que esa no era la vida para mí. Muchas de las personas que habitan aún por aquí son parientes, y muchas de estas tierras han quedado en familia, incluyendo la mía, aunque ahora soy el último que queda. Pero en aquel entonces tenía un tío, hermano de mi papá, que vivía un poco más arriba de donde están las palmas de coco. Él era un buen hombre, de verdad que lo era, pero tenía un problema con el trago, algo que desarrolló después de que su mujer falleciera. Y eso lo hizo encerrarse más en su casa y su tristeza. Mi padre, queriendo ayudar a su hermano y asegurarse de que no le faltara nada, me alistaba a su mula, madre de la que tengo hoy yo. Cargaba unos canastos con fruta y comida para la semana que me pedía por favor se lo llevara a su hermano y me viniera tan rápido como me fuera posible, y que por nada del mundo fuera a tomar atajos, que nunca me fuera a desviar, recalcaba él. Al menos una vez por semana iba yo a llevarle comida a mi tío, a ver cómo estaba, y a veces me quedaba un poco más recogiendo las botellas, cristales rotos del piso, limpiando un poco y asegurándome de que probara un bocado siquiera. Así me daban a veces la medianoche cuando por fin se quedaba dormido y yo agarraba la mula y volvía a casa. Pero llegó la noche en la que una tormenta tropical estaba por venir. Mi padre, queriendo asegurarse de que su hermano no le faltara nada por esos días en los que quizás no podríamos salir de casa, me envió una vez más con la mula cargada antes de que empezara a llover a cántaros. Hacía una ventisca helada esa noche impropia de esta región. El viento que soplaba con fuerza agitaba los árboles al lado del camino, y por momentos sentía que alguna de esas palmas iba a salir despegada del suelo. Cuando pasé los cultivos de coco, la mula se empezó a inquietar y las primeras gotas de lluvia empezaron a caer. Y en el momento menos oportuno, el animal tiró de la cabulla con la que lo alaba y salió corriendo hacia el pastizal, metiéndose entre los nísperos de una finca vecina, la finca de los Moreno, que aún pueden ver desde acá. Pensé que los rayos y los truenos la habrían asustado, así que con miedo de que se perdiera el animal decidí meterme a buscarla. Empapado por la lluvia y con el lodo formándose, empecé a abrirme paso entre los árboles de aquel amplio terreno. Estuve llamando y gritando por la mula hasta que casi me quedo sin voz, pero lejos de escuchar algún bramido, lo que me respondió en medio de esa tormenta fue el llanto de un bebé. Lo primero que se me cruzó por la mente no fue que se tratase de un espanto. De hecho, lo que me imaginé era que, tal vez, fue una criatura abandonada a merced de la madre naturaleza. Eran cosas que lamentablemente eran muy comunes en esos tiempos. Me detuve un momento intentando buscar el lugar de donde provenía aquel llanto, y luego de caminar un rato, ahí lo encontré sobre una piedra bajo un árbol. Envuelto en una manta sucia y maloliente, estaba un bebé muy, muy pequeño que apenas si era más grande que mi mano. Me quité la camisa que traía puesta, aunque ya empapada, en un desesperado intento por abrigarlo y protegerlo de la tempestad. Me quedé con él en brazos un minuto, viendo en varias direcciones como buscando ayuda. Gritaba y gritaba, pero nadie podía oírme. La lluvia se tragaba mis gritos, lo cual me pareció raro, porque entonces, ¿cómo fui capaz de escuchar a un bebé? ¿Cómo era que una criatura así de pequeña, así de débil, podía llorar con tanta fuerza? Y entonces, al llanto del bebé se le sumó uno más, un adulto, el llanto de una mujer que salía de la oscuridad más profunda con los brazos extendidos.
Solo vestía un delgado trapo sucio que cubría sus pechos. Mi linterna alumbró su semblante. Esa cabeza inclinada a un lado en un ángulo tan recto como si se hubiese partido el cuello. De piel morada. Una muerta. Una muerta empezó a perseguirnos. Apreté fuerte al niño contra mi pecho y dándome la vuelta, rezando cuanta oración me acordara, empecé a correr sin dirección alguna. Pero volví a ese mismo punto, al árbol con la roca debajo de él donde lo encontré. Y ella volvió a aparecer, de la misma forma como lo había hecho hace un instante, como si estuviera en un bucle, en la misma posición, el mismo lugar. Pero había algo diferente. Esta vez no extendió sus brazos hacia mí. Solo levantó su mano y señaló a lo que yo tenía cargado. Mi hijo, dámelo. ¿Hijo? Eso no podía ser. Yo cargaba a un recién nacido y por la apariencia que tenía eso debía llevar muerta años. Décadas incluso. Fue entonces que con mis dedos quité cuidadosamente la camisa y el manto que lo cubrían. En mis manos no había ningún recién nacido, solo una masa de carne color rojo, algo sin piel, con los nervios expuestos y los ojos flameantes que me sonrió con una boca llena de dientes. Fue algo que me asustó tanto hasta el punto de que lo tiré. Yo caí al piso antes de huir a tropezones, pero el lodo era tal que ahora me llegaba a la canilla, y con cada paso que daba me estancaba más en él. Pensé que ahí había llegado todo, que no la contaría a medida que los dos se acercaban a mí, la mujer cargando a ese demonio en sus brazos. Pero por suerte y gracia divina, un disparo se escuchó detrás de ellos, y su imagen se borró por completo. ¡Gabo! ¡Gabo! Escuché mi nombre a la distancia, y de la oscuridad salió mi tío con un revólver en mano y bañado de pies a cabeza. Gracias a Dios estás bien. Vamos a casa, párate y no mires atrás. Vamos, insistía él casi sin aliento, igual de asustado que yo. Cuando íbamos llegando a su casa vi que la mula de mi papá estaba bajo el cobertizo al lado de la casa. Llegó sola, dijo mi tío. Cuando vi que llegó sin ti supe que algo malo pasaba, así que tomé mi arma y seguí el rastro antes de que la lluvia lo borrara por completo. Fue por eso que te encontré. De alguna manera ese animalito te salvó. Pero de ahora en adelante, Gabriel, no te vuelvas a meter a los cultivos y menos en noches de tormenta como esta, ¿está claro? Por eso no se deben tomar atajos por aquí, por ninguno de estos conucos. Ahí pasé la noche, arropado en el viejo sillón, con miedo de que volvieran esos dos demonios, porque no veo otra forma de describirlos, hijos. Era el diablo y su engendro lo que me asustaron esa noche. Por eso, desde ese día, cada vez que el cielo se oscurece y empieza a llover por estos campos, me resguardo. Me pongo muy nervioso porque no muy lejos de aquí están ellos, esperando a quien cruzarse, a quien llevarse. Como les dije, esto no es solo una historia de fantasmas más. Es una advertencia para que ustedes que viven cerca de la finca de Moreno donde están los nísperos sepan protegerse. Los demás niños quedaron fascinados con la historia y yo también, no digo que no. Pero sabía por la preocupación en el rostro del viejo Gabriel y por el tono de su voz que relataba esta historia con algo de tristeza y miedo, que todo lo que decía era real. No me cabía duda de ello. La noche de lluvia que nos contó esta historia
Él nos acompañó a casa a todos para cuidarnos de lo que acechaba en ese camino, para que no tuviéramos nunca que vivir lo mismo que él vivió. Don Gabriel dijo que alguna vez nos contaría más a detalle sobre el posible origen de dicha mujer y aquel niño, pero lamentablemente, todos nos llega la hora de despedirnos. Él ya está descansando, pero su historia, sus vivencias y todo lo que nos enseñó siempre quedarán conmigo. Tengan mucho cuidado cuando regresen a sus casas de noche. Hasta que no entren, no se sientan a salvo. Y una vez dentro, procuren no salir. Escuchen lo que escuchen o vean lo que vean. No abran ni su puerta ni su ventana. Puede haber algo acechándolos desde su jardín, desde su patio o desde la casa del vecino. La siguiente historia, aunque corta, les aterrará mucho, en especial a aquellos que no creen, a los que vuelven de fiesta tarde en la noche y a todos los que investigan esos ruidos extraños durante la madrugada. Corría el año 2016 cuando apenas estaba descubriendo esa faceta fiestera por la que muchos hemos pasado, y por lo general eran mis primos mis mejores amigos y compañeros de copa. Ese fin de semana, ellos propusieron la idea de ir a bailar con las muchachas, pero debido a que me sentía algo indispuesto aquel día, les dije a ellos que fueran sin mí, que si algo podrían quedarse acá para que no tuvieran que conducir hasta el otro lado de la ciudad a altas horas de la noche. Aquella vez me acosté sin ningún problema. Mi papá, quien normalmente se quedaba despierto hasta que llegáramos, ese día también se durmió de repente. Fue un sueño pero tan pesado el que nos cobijó, que incluso a mí se me hizo raro porque yo tardo mucho en dormirme. Pero no aquella vez. Entre sueños escuchaba que gritaban, que golpeaban algo. Golpeaban incesantemente sobre algo. Una puerta. Están tocando la puerta. Los chicos. Reaccioné de inmediato y salí disparado de la cama. Y cuando abrí la puerta de mi cuarto, papá y mamá también estaban despiertos, y se les veía no solo confundidos, sino asustados por la manera en la que estaban tocando. Pensamos que algo malo había pasado, así que corrimos hasta la sala, y al abrir mis dos primos entraron corriendo, blancos como un papel. Mamá intentaba calmarlos, pues estaban hechos un manojo de nervios los pobres, y creyendo que quizá los habrían intentado robar o atacar, papá y yo íbamos a salir a ver, pero intentaron detenernos. No, tío, por favor no vaya. Está afuera. Está en el patio. Como no respondían, fuimos a las habitaciones a tocarles la ventana y ahí lo vimos. Por favor no vaya. No vaya, decía el más grande mientras que el menor no pronunciaba palabra alguna. Papá se volvió hacia ellos para ayudar a mi mamá a calmarlos, a preguntarles qué era lo que habían visto, cómo era, para así poder identificarlo. Pero yo, siendo la persona impaciente que suelo ser y ante la situación, salí, tomé una piedra en mi mano y fui a revisar el patio donde decían que habían visto eso. Tan pronto abrí la puerta, mis primos salieron detrás para detenerme y meterme de nuevo a la casa, pero ya era demasiado tarde. En unos cuantos pasos estaba ahí, en el patio de mi casa, y lo vi. Estaba pegado a la malla que divide el patio de la casa del vecino de la nuestra. Oculto entre la sombra podía ver su silueta de mediana estatura ahí parada. Le grité que se fuera, que iba a llamar a la policía, pero no vi ninguna reacción de su parte. Parecía solamente estar ahí, parado como una estatua. Por eso me acerqué. Mi padre entonces prendió el foco del patio, que aunque alumbraba con una luz muy tenue, al menos era lo suficientemente intensa para ver lo que había ahí. Los perros habían empezado a ladrar y aullar, y ahí entendí
que eso que estaba en el patio del vecino, pegado a la malla, era algo que estaba lejos de ser humano. Vestía el traje de un hombre con todo y corbata. Era calvo y con los ojos tan hundidos que solo se podía ver 2 huecos de los cuales salía un brillo amarillento que observaban con ira a mi primo. Su cara era redonda, de mejillas regordetes, labios delgados y negros. Contrastaba demasiado con esas manos esqueléticas y garrudas que sostenían la malla y la empujaban adelante y atrás mientras se reía. Pero de su boca no salía sonido alguno. Y ahí fue que noté que esa figura no tenía volumen. Era una imagen plana como un recorte de cartón de gran tamaño. Nos metimos a la casa y empezamos a rezar, y aunque papá insistía en que iba a ver, al final desistió cuando yo mismo le dije que no iba a ser un hombre lo que se iba a encontrar si salía. En la casa nunca antes había pasado algo de esa magnitud. Sí hemos tenido experiencias con cosas que se mueven, sombras, rezos, ruidos, pero eso que estaba en nuestro patio, eso ya era demoníaco. Esa misma madrugada, mientras conversaba con mis primos en la habitación, caímos en cuenta de la posible causa de aquella aparición. Era sábado de gloria, Semana Santa. No eran fechas de ir a bailar. No era un día para estar fuera de casa porque es cuando el maligno sale también a festejar por la muerte del Salvador, como dijo mi mamá. Desde ese día, ya nadie, ni yo, vuelvo a casa tan tarde, sea Semana Santa o no. De verdad no quiero toparme nada extraño que esté ahí, afuera de mi casa, a unos cuantos metros de donde duermo. Aunque nunca más volvimos a ver a ese extraño ente del traje en nuestro patio, sigo sintiéndome inquieto en mi propia casa, aún al día de hoy. Algunos creerían que en la casa de Dios no hay espacio para la maldad, que el diablo solo anda por caminos desolados, que no se atrevería a poner un pie en una morada divina, ¿verdad? No estén tan seguros. Dios no se encuentra en una iglesia. En la iglesia están los humanos, y con los humanos está también lo malo que habita en ellos, que a veces deja la piel y la carne atrás para materializarse en este plano y habitar entre los mismos muros que habitamos nosotros. Hace no mucho tiempo, cuando todavía vivía con mis padres y no tenía tanta privacidad como ahora, me dedicaba a salir a caminar por las tardes, ya cuando el sol estaba más soportable. Por mi ruta de regreso siempre tomaba un atajo por el centro de adoración de la colina. Así le dicen, aunque nunca supe el nombre de aquella iglesia y tampoco quiero saberlo. Aunque aquello no era un templo convencional, fue más bien un edificio que pasó de grupo religioso en grupo religioso hasta que llegó a él un pastor y su congregación evangélica, que si bien no tenían ningún problema con el resto de la comunidad y viceversa, algunas de sus reuniones podían dar bastante miedo. Y perdón si hablo desde la ignorancia, no pretendo ofender a nadie. Pero cuando ves a gente tirándose al suelo, hablando en lenguas y gritando a todo pulmón, es casi imposible no sentir por lo menos una pizca de inquietud. Aquel culto, como se le llama, no en el sentido sectario de la palabra, cabe aclarar, hacía mucho esas misas de sanación y de liberación en la que expulsaban supuestos demonios bajo el techo de esa extraña iglesia. Un día pasaba por ahí, ya de regreso a casa de mi caminata, cuando se veían las primeras estrellas de la noche. Debo admitir que la vista desde ese lugar era o es hermosa. Por un lado tienes la noche que llega, y al otro, el sol poniéndose. La dualidad de la naturaleza en su máximo esplendor. El escenario era tan bello que me hizo detenerme un rato al lado del camino, a pocos metros del edificio, cuando vi que una luz se prendió.
Todo el lugar parecía haberse iluminado de golpe. «Se están preparando para la reunión», pensé, sin darle mayor importancia. Pero a los pocos segundos me estremeció un grito que vino desde adentro. Un grito seguido de otro, y otro. Y luego eran varios más los que se unieron en un último grito gutural que duró pocos segundos. Con algo de morbo me fui acercando al muro. Me apoyé sobre el borde y eché un mejor vistazo hacia adentro. Intenté ver por entre las ventanas, pero la luz se había vuelto a apagar. Me confundió por un instante y pensé que quizás lo imaginé. Pero en ese momento, algunos segundos después, la luz volvió a encenderse. Y con ella volvió aquel grito. Pero esta vez sí pude ver a través de una de las ventanas una imagen borrosa de alguien que pegaba sus manos al cristal. La cortina no me dejaba ver por completo sus facciones, pero tampoco era como si tuviese alguna. Era más bien una sombra con forma humana, y luego vi más de esas. Vi cómo se amontonaban en las ventanas, como queriendo salir de ahí. Golpeaban los cristales, los empujaban, como si esa iglesia de las colinas fuese su prisión. Me tiré del muro lastimándome la rodilla en el proceso y así corrí hasta la otra calle donde me detuve para procesar lo que había visto. No sé qué hay en ese lugar, o con qué demonios cargan los fieles de esa congregación, pero desde ese día no me he vuelto a acercar ni a palo. Lo evito siempre que puedo, pero nada me va a borrar nunca esa experiencia de los espectros que viven atrapados en ese culto. Posiblemente los que hayan sacado durante esas misas de liberación. Solo espero, de verdad espero, que nunca salgan de ahí. Si aún siguen por aquí, gracias por acompañarme. Aún queda una historia más por contar, pero antes es muy importante que escuchen lo que les voy a decir. Esta no es una historia de espantos. Es un relato sobre la crueldad y la perversidad del ser humano, de los monstruos de carne y hueso que habitan entre nosotros y en nosotros como especie también. Y a veces es más aterrador porque, sin desacreditar las experiencias de los demás, esto es real. Se vive cada segundo, en cada parte, y es algo que nos puede pasar a ti y a mí. Hago también este paréntesis para avisar que es un relato algo fuerte. Trata sobre un caso ocurrido hace ya 2 décadas del cual tienen registros, pero como pasa siempre en un país sin memoria, esto se ha olvidado de a poco. A pesar de ser un caso hecho público, he optado por mantener el anonimato de los involucrados cambiando los nombres, principalmente por respeto a quien ya no está, a su familia y a demás personas que fueron afectadas por este incidente. Recuerden, es una historia algo fuerte y gráfica, además de triste, porque los sueños de alguien buscando un mejor futuro fueron apagados de manera violenta. Así que les recomiendo mucha discreción y por favor, trátenla con el mismo respeto con la que yo la estoy tratando. Hola a todos en esta comunidad. Hoy escribo desde mi casa a muchos años de ocurridos los hechos. Yo apenas era un niño en ese entonces y entendía poco o nada de estos temas, por lo que yo también lo fui olvidando de a poco, hasta que hace unos días, que hablaba con mi madre por teléfono, vinimos a recordar todo lo que sucedió. Yo le estaba comentando sobre una noticia en nuestra localidad, sobre cómo fue encontrada una cabeza entre unos matorrales y restos óseos esparcidos por todo el lugar. Mientras yo hablaba con mi mamá de esto, ella me comentó que preciso el día anterior estaba hablando con Sandra, la hija de su comadre, sobre el caso de Yair, un joven del barrio del cual ella y su primo eran muy amigos. Como dije, yo aún era muy pequeño,
pero sí recuerdo esa vez que vi a mamá preocupada al teléfono porque había salido en las noticias un asesinato. Y al parecer, un familiar de Sandra, un muchacho que se crió jugando con mi hermano, estaba entre los sospechosos. Esta es la historia de ese hecho, y es mucho más macabro cuando te das cuenta de cómo transcurrió todo ese día en el que se hizo un hallazgo atroz en una casa en el norte de Cali. Sandra, su primo, un amigo y algunas otras personas fueron un día como cualquier otro a visitar a su amigo Yair. Este joven había llegado al barrio hace unos años atrás y era alguien aparentemente normal, muy amplio en el sentido de que siempre estaba haciendo fiestas, reuniones, compartiendo con los vecinos y en especial con Sandra y las demás muchachas del barrio. Aunque no se metía con nadie, pronto algunos vecinos, incluyendo a mi madrina, empezaron a decirle a los muchachos que se andaran con cuidado. No vaya a ser que ese tipo ande en pasos raros, les decían, porque esa gastadera y esa rumbeadera cada rato no son de gratis. Y como dice el dicho, piensa mal y acertarás. Aquel fatídico día, Yair había organizado una reunión en casa como ya era costumbre. Una comida a la cual asistieron varias personas. Y en un punto de la reunión, Sandra se percató de que faltaban algunas cosas, entre ellas cebolla y tomate. Y salió a la tienda a comprar las cosas que faltaban. En un momento dado escuchó sirenas. Varias patrullas que iban atravesando el barrio a toda velocidad en dirección a donde estaba la casa de Yair. Con el corazón en la garganta, Sandra se imaginó lo peor. Se fue acercando por la acera entre la multitud, cuando su miedo se hizo realidad. Efectivamente algo había pasado. En la calle frente a la casa tenían a su primo, a un amigo más junto con Yair esposados en el piso. Ella era solo una niña de unos 14 o 15 años, no sé bien qué edad tendría en ese entonces, pero ¿qué iba a poder hacer más que avisarle a su tía y a su madre que ahora su primo estaba siendo llevado por la policía? Pero eso no era lo peor. A un lado estaban los forenses quienes retiraban del lugar una maleta negra. Maleta que pertenecía a Yair. Y entonces estalló aquella triste y desafortunada noticia. 24 horas antes habían descubierto varias partes de un cuerpo humano en la cercanía del río Cali. Fue un reciclador, un señor de la calle quien, hurgando entre la basura, encontró una cabeza amordazada perteneciente a un hombre. Se trataba de un comerciante que había llegado aquí en los 90 y fue la exnovia de Yair, Milena, quien un día entró al negocio del hombre en compañía de una chica, y esta última mostró cierto interés en él. Luego de estarlo engatusando, lo invitó a salir en una cita, y después le propuso que fueran a una casa en la cercanía. Ahí lo esperaban Yair y sus cómplices. Lo amarraron y lo amordazaron. La idea era robarle. Así que se fueron al apartamento del tipo y de ahí solo se llevaron algunas cosas. Pero no sé qué pasó. Muy poco se sabe, pero algo salió muy mal en todo eso. El pobre hombre terminó desmembrado. Y su torso estaba en esa maleta que sacaron aquel día, cubierto con cal para que no oliera. Imagínense por un instante que en la casa de alguien que conoces, a solo unos pasos de ti, está el cadáver de una pobre persona. Imagínense el shock de Sandra y los demás al descubrir que estaban compartiendo el pan con un asesino. Su primo y el amigo fueron absueltos, pues se demostró que no tuvieron nada que ver. Sin embargo, fueron 2 largos años entre juicios y privados de su libertad. Fue un caso más de estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada y con la gente equivocada. Según le contó Sandra a mi madre, al parecer fue la exnovia de Yair quien dio aviso a la policía de lo ocurrido. Les dio la dirección de la casa.
Les dijo de la maleta, de lo que había pasado aquel día. Y ahora cumple su condena al igual que todos los involucrados. Lo último que se supo de ella es que en prisión les tocaba cambiarla constantemente de celda o ponerla a dormir, porque los gritos y los sollozos que pegaba, tan espantosos en la noche, no dejaban dormir a nadie. Seguramente dicen que ella había visto todo, todas las atrocidades que Yair hizo aquel día con el cuerpo del pobre hombre. Es un caso verdaderamente triste, y más teniendo en cuenta que esta noticia no solamente se llevó al muchacho, sino también a su madre, cuyo corazón no lo aguantó. Lo peor de todo es que no en todos los casos se hace justicia, y a veces ni siquiera eso es suficiente para reparar el daño hecho. Cuento esta historia no con fines de alimentar el morbo, ni mucho menos, créanme, es mi última intención. La cuento porque a veces los monstruos no están debajo de la cama. Están sentados en tu mesa. Pasan a tu lado cuando cruzas la calle. Están en tu iglesia, en la tienda de la esquina. Por eso cuiden muy bien sus pasos y sobre todo sus relaciones. Nunca está de más ser precavido. Extiendo desde el fondo de mi corazón las condolencias a la familia, aunque probablemente nunca escuchen esto y mejor que no. No quiero que revivan eso, por eso tampoco mencioné sus nombres. Pero es importante hablarlo. En un país sin memoria donde hay muchos muertos sin nombre, casos como este no se deben olvidar. Nunca se deben olvidar. Paz a todos y bendiciones. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. Sin más que añadir, los dejo en compañía de la noche y de todo lo que en ella se oculta. Mi nombre es Nictoria, y que la noche los bendiga.